¿Dios odia el divorcio o ama la restauración más que el contrato? Entre la fidelidad doctrinal y la realidad también del dolor humano. Este tema divide las iglesias, y no tan solo las iglesias, sino que también la conciencia. Bienvenido a Fuego Cruzado. Hoy un tema tan interesante como el divorcio. Bienvenida, Silvana, a Fuego Hola, Cruzado. hola. Hola, hola. Estoy también con Gelismar, Hola. que me acompaña en el día de hoy, y también Alberto, los saludo, y por Hola. supuesto entrando en el debate. Y yo voy a dar de inmediato mi postura, chiquillos, discúlpenme que me introduzca tan rápidamente en todo Ya. esto, pero para mí el divorcio es parte también de la vida, ha ido cambiando, el dolor humano está sobre el contrato que nos puede dar alguna doctrina, alguna iglesia. Yo estoy más por el dolor de la persona que en un momento que está pasando alguna dificultad, tormento a través del marido a su esposa, o también puede ser de la esposa hacia el marido. Si hay tormento, también hay violencia, no tan solo física, sino que también psicológica. Yo creo que es muy oportuno que el divorcio se pueda producir. No, a mí me desde mi parece- punto de vista. No sé qué no, a mí opinan. me parece que no. Yo creo que delante de la palabra de Dios y lo que Dios dice, el matrimonio es uno, es por siempre, ¿cierto? Y de verdad que Dios diseñó el matrimonio como algo bueno, como algo legal. Es lo que bendice, es lo que proyecta tus generaciones y tu familia. Pero Puede entonces ser la no gracia puede ser es anulada a imposible. través de la conciencia. Imposible que el divorcio sea una opción según la palabra de Dios. Sí, Claro. y que sea de pronto también que tan rápido sea esa opción del divorcio, porque Román decía algo con respecto a violencia y todo, y aunque no sea de los principios de la palabra, pero igual... Pero o sea, es que hay Pero es que violencia. eso se da por la dureza del corazón de la persona. Yo Pero no es que hay opino lo mismo, violencia. yo no opino lo Hay mismo. violencia en el matrimonio. Y uno de los dos dice, ya no aguanto más esta situación. Yo creo que también hay que tener una reflexión Pero hay frente a esa violencia para que situación. ahí el Pero- pastor pueda estar pendiente Claro. de lo que está sucediendo. Sí. Hay matrimonios dentro de la iglesia que no tienen guía, que no tienen un... siempre digo, no se educa dentro de lo que es el propósito de Dios en el matrimonio y los dejamos a la deriva solo. Entonces, Claro. simplemente, ¿cuál es la respuesta? Divorciarnos. Es lo Pero más y el día a fácil, día- es lo Es más lo más fácil, Claro, es lo para más nosotros fácil. es muy fácil Porque también, como fíjate, dices tú, ser cristiano, pero y el día a día, las personas que no conocen la realidad de una iglesia. sí, ¿cómo pero podemos ayudar a un esas ejemplo, personas? yo voy a poner mi ejemplo. Yo soy casada y yo duré 9 meses orando por mi esposo. Durante 9 meses. Yo creo que ninguna mujer, bueno, habrá alguna que no tomó ese tiempo para orar por su esposo, para que él fuera transformado. Y mi esposo hoy es lo que es porque yo me dediqué, yo, ¿cómo dice? No Bajé el tener un yugo moño, desigual, como dicen claro. aquí, ¿verdad? Y dije, no, mi matrimonio es para Dios y si Pero la no palabra hubo- de Dios dice que Él transforma, entonces yo voy a retar, a desafiar a Dios, porque no yo desafiarlo no- a que me muestre su amor y su yo no misericordia estoy, a través yo no del estoy a amor favor, o de sea, su yo lo que no transformación. estoy a favor, y es un punto, es de la violencia lo que están diciendo. Claro, tú en este caso estás hablando por la experiencia conmigo, ¿verdad? Pero, oye, vamos a ver que si ya hay un tema de una violencia o algo que no está rompiendo ni siquiera con los principios bíblicos, sino ya con un principio en este tiempo de convivencia Moral. como Pero ¿qué tal. pasa? Que la persona violenta- la iglesia, Ahora, la iglesia persona violenta es violenta La desde- iglesia educa en saber que debe haber un yugo desigual. Claro. La iglesia educa a sus Claro. adolescentes, enseña a Claro. sus jóvenes, enseña a las mujeres Entonces, de que es es un camino, indisoluble que, el no, matrimonio. que es una Si hay un mejor, hombre- la mejor decisión que tú puedes escoger está dentro del propósito de Dios. Si hay un O sea, hombre, no se puede, o si sea, hay un o hombre sea, o tengo una que mujer permitir. violenta, eso se va a ver antes del matrimonio. O sea, hay que permitir la violencia. No, todo el tiempo. no permitirla. Porque mira, no tan solo la violencia física, porque también hay personas que se gastan el dinero del trabajo y dejan a la mujer, a la familia. Pero si hablamos tienen de que dinero Dios es un Dios de corresponde. restauración Pero y por que eso te Dios... digo, pero no hablemos tan solo de la iglesia, de los cristianos, hablemos de la realidad también fuera de la iglesia, porque hay Claro, una vida. o sea, también Pero es que la fuera de gente iglesia. la gente que Pero- no Que tiene- está sufriendo a nuestro alrededor, la vecina de más allá La que tiene gente que que no salir a tiene al trabajar Señor, Román. y dejar a sus hijos solos. La gente Ya, que no pero- tiene al Señor no va a ver su primera opción. Va a ser Claro. el Pero no divorcio, teniendo- porque teniendo horas de casado se divorcia. No, pero teniendo Sí. no- Un día de casado se divorcia. teniendo no el Señor, yo voy un poco a lo que dice Román. O sea, Román está hablando de una convivencia, una mal convivencia por violencia, por Pero es por que la negligencia. persona Juntas a Dios violenta... antes de antes, decidir. mira, cuando uno Pero va a cada decir... uno- vemos
Y después cuando corazones uno no sabemos. decide Antes de la pelea casarse, una cosa y cuando después uno otra. decide casarse, uno, esa persona, yo no me casé contigo de un día para otro. Yo primero te conocí y si en el camino yo vi ciertas actitudes que no me cuadraban porque tú ibas a ser una persona violenta o ibas a ser una persona Es mejor no. malversadora de fondo del dinero, de Sal nuestra de ahí, economía, sal de ahí. yo, claro, huyo, ¿me entiendes? Pero no No todos tienen debería. esa facilidad Sí. o capacidad de darse cuenta, porque se enseguece el amor. Dicen muchos que el amor es ciego, por lo tanto. No, el amor no es se ciego, enseguece- ciego no. Es que bastante no ven ciego. la El amor realidad. no es ciego, ciego es Pero uno. están hablando, No, pero están no. hablando de la perspectiva de casada. Pero mira, No, pero es que Aquí cuando yo tenemos- fui, mira, pero ya va, yo fui novia tuya primero antes de ser casada. Y una de las Pero- cosas que yo veía era tu forma de ser, tu forma de tratarme, como tú Ya, tratabas a tu ahora, mamá. ahora, Si yo hubiese sido una persona o yo hubiese visto a ti alzarle la Un voz a tu maltrato, mamá o claro. decirle, ay, no, mira, mamá, no puedo, yo hubiese aprendido Y si de- y de una pronto- y si, alerta. no sé, y si de Yo pronto de la noche a la me mañana, hubiese no sé, gustado mucho, me- pero no me hubiese metido ahí. Oye, pero yo creo que aquí estamos viendo dos factores. Una es el que conoce a Cristo Claro. y el que no Por conoce eso al te digo, Señor. que conozca El que la no palabra cono- dice. El que no conoce al Exactamente. Señor Lo que yo te no digo. tiene el temor Mira. de saber que va a tomar una decisión por la vida, porque Claro. Dios habla del matrimonio como algo fundamental Ya, dentro pero del creyente. muchos matrimonios tampoco, ellos toman digamos, el matrimonio, pero no son conscientes cristianamente. O sea, no van a la iglesia constantemente. Entonces, su primera opción va a ser la separación. Claro, y está mal. Está mal que se separe, que si sufre. Bueno, yo Pero mira, alguna- no. alguna Desde la- dificultad, Lo que pasa es que Desde en la la- iglesia hemos católica, cuando tú planteado. te casas en la iglesia Pero católica, el ¿cuántos cura también te femicidios dice. hay en el mundo? ¿Cuántos femicidios hay en el país? Pero, ¿Cuántas personas han sido violentadas? Mujeres, sobre todo, chiquillas, como ustedes, que las violentan, que el hombre cambió de un momento a otro por alguna amistad, seguramente se desvió. ¿Y dónde, y la- están fue para y dónde allá, estuvieron los y- padres? ¿Dónde Claro. estuvieron el cuidado de los padres, aunque no sean cristianos? Que nosotros sabemos que Porque tenemos tú que dar hablas- el Pero buen no te consejo. casaste Tú con el hablas, papá, te casaste con la Román, persona. pero tú Pero en hablas este caso- de nosotras que hemos sido violentadas, pero también tenemos el caso de hombres que son También violentados. Yo me no es que yo divorciaría- sea, si yo me no divorciaría es que yo sea enseguida, si me machista ni nada, maltratan. ¿no? Sí. Claro. Sí me maltratan. Pero lo que yo estoy viendo es ese punto. Hay la palabra dice que se da carta de divorcio y para no entrar ahí tan en detalle, pero existe también la dice otra posibilidad parte, pero por la dureza de corazón. Pero también dice aquí habla de mujer, dice el hombre diera a su esposa un certificado de repudio si encontraba algo indecente. Ok, es hombre, es la mujer, pero puede ser el hombre Claro. también, algo indecente. Entonces ya vamos a caer algo que ni siquiera en este tiempo podemos decir que si es cristiano o no es cristiano, la ley propia. De hecho, la misma ley, si hay una violencia doméstica, si hay una violencia intrafamiliar, o sea, se tiene que hacer una separación. Uno de los primeros Lo que pasa es que cuando uno siempre, usted se va a para un nosotros lado, siempre, usted se va para otro. Quizá Sí, hay una lo que pasa separación es que física. siempre nos han enseñado que el amor es esas maripositas en el estómago y toda la cosa. Claro. Y el amor no es eso. El amor también, en el amor entra lo que es el respeto. No, pero ¿Me mira, entiendes? El conocer, yo o lo sea, que quiero quebrantar. gente que Pero no conoce pongámonos al Señor. en el caso de hipotético, ya. Que la persona se casa, ya son cristianos y todo lo, pero hubo un punto de inflexión que el hombre cambió o la mujer cambió, malas amistades, no sé, malos consejos, lo llevaron por un camino que no corresponde. El divorcio dentro de la déjeme iglesia. terminar, por favor, la idea. Y ahí entonces nosotros creemos que tenemos que perdonar a cuesta de todo. Entonces, ¿qué No. sucede? Que la persona cambia, la persona, claro, la conoció de una forma y la persona va a tener que aguantar. Si la persona se ingresa al alcohol, a la droga y se toma todo Pero- y deja sin dinero a la familia, Román, eso deja es con un- violencia a la familia. eso es un Vamos a tener que proceso. seguir aguantando No, eso. no, Yo creo no, que hay que bueno, divorciar. pero hay procesos. Siendo cristiano, Hay un pastor procesos. debe llevar a los matrimonios. Claro. Debe guiarlos. Pero si no se da el caso. Pero hermano. espérate, pero déjame terminar. Ya, si no se da el caso, ¿cierto? Si no se da el caso. Y yo soy cristiana, me caso, veo todo bonito y después mi esposo cambia. ¿Dónde están los líderes? Ya, pero ¿y si Espérame, está- ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la dónde educación? está el amor propio? Sí, pero oye, o sea, estamos hablando de cuánto, de un año. Y Pero es que puede- el tiempo no lo va a inclusive- determinar. Un año. Claro, el tiempo no se único, determina, pero- según la palabra, lo único que te permite a un divorcio es el adulterio.
¿Y por para qué que no tú la descartas violencia? la divorcio. O sea que la Ahora, persona puede estar tampoco- aguantando golpes, no, golpes toda no, la semana. no. Pero, y me preparaste en la comida, no, golpe. y me vaya preparaste, donde me sea. No, y no preparaste, solamente golpes, porque también hay palabras, pues bueno, solamente los golpes, hay palabras, Psicológico. sí, Por cuestiones eso. psicológicas, pero yo pienso también que eso va, vuelvo y repito, yo pienso y parto en el inicio. ¿Qué vi yo? ¿Qué característica vi yo en este hombre que lo decidí casarme Pero- con él? pero si Y hubiera una vez, cambiado, y él, ¿qué hubiera- y él qué una decisión vez, hubieras bueno, tomado, mira, Felismar? yo pienso, porque también tuvimos nuestras situaciones, ¿verdad? Y yo en mucho tiempo sí hubieron no malos tratos ni malas palabras, pero sí cosas que a mí me hirieron. Que no te gustaron. ¿Y qué hice yo? Yo dije, no, me quería dar señor. carta de divorcio Yo- enseguida. Sí, yo le quería dar, sí, a los 5 años le quería dar carta de divorcio. ¿Y qué hice yo? Yo un día me paré firme y dije, no, yo tengo 2 hijas, tengo que pensar en mis hijas. A eso voy yo. Yo no quiero, ya va, yo no Eso voy quiero yo. que mis hijas crezcan sin su papá, porque yo crecí de mira alguna manera. Pero mírame qué importante es lo que, yo decidí- quería ¿qué terminar hice y yo? decir la idea. Yo busqué el consejo. Exacto. Yo busqué Pero consejo. una persona Yo no busqué busca ayuda consejo. Pero espérame. Yo busqué ayuda psicológica. Si una persona yo busqué- golpea, si una persona te golpea, es cristiano, ¿por qué se calla? Vaya donde su líder, Claro. comparta esa información, diga, ¿qué puedo hacer? Entonces, pero ahí, de esa entonces, forma renunció pero a tu deber como mujer. No, Pero entonces- Te bajaste a ti, no, te no. rebajaste. Bueno, yo no lo vi de esa forma, porque yo lo vi a él como que él necesitaba mi ayuda, como cualquier otra persona. ¿Me entiendes? Yo busqué la ayuda, dije, bueno, ¿qué consejo qué consejo me cala bien aquí en esta situación? Lo busqué y lo puse en práctica. Claro. Pero tú Y lo dices- fui ayudando pero a él. Ok, tú estás diciendo, tú viste y pusiste en práctica, pero la reacción mía no fue mantener o tener un tiempo o seguir con, digamos, no vamos a decir ahora violencia. Pero cuando tú le prestas una ayuda a alguien, ¿verdad? Tú Le también guías, tienes que pues, darle. claro, le Primero das hay que herramientas. prestar ayuda. Le das Y herramientas. segunda, Pero mire, chiquillos, pongamos este mismo contexto, pero en una pareja que no es cristiana, en una pareja que no va a la iglesia, No hay que no tiene opción, conocimiento porque su de Dios, primera la opción es persona va a tener que divorcio. seguir aguantando siempre. No lo va a aguantar porque aunque tú no le digas que lo aguante, él no tiene un conocimiento. Es la primera opción que va a tomar, es decir, tú por tu lado, yo por el mío. O sea, pero en duramos este un caso ¿Cómo año, vas a duramos saber, un pues, mes. Silvana? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ver eso? ¿No va a durar? Todo eso. Estoy diciendo que no Pero van en a este durar. caso, no, o sea, Por tú eso. dices que va a divorcio porque no conocen. No, porque ellos no van a tratar de, como dice Gelismar, yo traté, Buscar me ayuda. separé, me puse a orar, no sé, me puse a ayunar por mi marido, hice esto. Pero- Gente que no pero conoce al Señor. entonces también no se lo puede- hace. El marido. de hecho, duré 9 meses orando en el baño. Pero- Lloraba en el baño por él, pero porque él no le también- gustaba, a él no le gustaba. Cada vez que yo lloraba en la presencia de Dios o me escuchaba, él ya empezó. Y esto Estamos le hablando de dos molestaba. cosas. Estamos hablando de dos cosas. Sí. Está hablando del fundamento y está hablando de las personas cristianas o la palabra. Yo estoy diciendo los que no conocen Tú al dices que los que no Señor, conocen los que no también. conocen al Señor, cuando tienen un matrimonio que no funciona y a veces que son por niñerías, su primera opción es separarse. Porque ellos también no lo desconocen van a pensar. Incluso desconocen la ley, ni siquiera Dios, ni siquiera desconocen hasta la ley. No, porque, cuando claro, tú te vas y te casas desconociendo a Dios, incluso tú firmas legalmente. un contrato. Sí, po. Pero, y en el contrato valida que si hay alguna de las partes Sí. que no cumple, que es un ¿Se convenio, puede separar? se puede separar. Sí, y se pero pueda ¿y qué hace en esa posición diluir ese un hombre contrato. cristiano? O una Pero mujer dale con el cristiana. nombre cristiano. Si Tiene- estamos hablando de cristiano, pero también hay otra realidad Sí, fuera del lo sé que cristianismo. hay otra realidad. Hay otro mundo. Por eso yo creo hay que la otra forma. realidad, por eso yo creo que la otra realidad toma para él la más fácil decisión Sí. es separarse. Ya, pero ¿qué- Siempre, qué harías tú siempre con- como si seres alguien humanos te- tomamos la opción más fácil. Siempre, Claro. Ya, siempre ponte tú tomamos que la tienes opción una más hija, fácil. Gelimar, tu Ahí voy, hija, eso, ahí sufre voy. violencia familiar, Ahí vamos, ahí sufre vamos. violencia, golpes Física. constantemente y ella no te lo dice, cambia su perspectiva, cambia su humor y de pronto la viste con un moretón. ¿Qué va a hacer? ¿Va a decir que le Enviamos al perdone? ¿Va a esposo decir con que- el Señor. y va a decir Sí, que hace primero. el Señor? ¿Qué hace en esa, frente a Bueno, esa realidad? de hecho, yo lo hago con ellos dos, yo los aconsejo. Yo le digo, los llamo a los dos y le pregunto ¿Dónde qué están los pasa. papás? Porque no es que yo quiera avalar lo que él le está haciendo Y a si ella dice, o que "Oye, ella mi se lo suegra merece. que se Pero mete". ¿Qué? Si no somos los suegros. somos sus suegros. Pero es, Mira, es la yo- hija, yo son los padres. trato de no ser tóxica, pero soy un Pero poco es- tóxica. Yo me meto y yo digo permiso porque hay un bebé de por medio,
¿verdad? Hay un entorno familiar de Y por ahí es medio donde que nos nosotros afecta vamos, a que todos. exactamente, Entonces porque afecta nosotros a tu debemos ser entorno. ayuda para este matrimonio, ¿me entiendes? Por lo menos yo tuve una relación antes de mi esposo sumamente tóxica, una persona que agredió a mi papá, que agredió a mi hermana y todo eso. Más Y tóxico. yo, sí, súper tóxico. Y yo me acuerdo que sí, ellos, como dice, no es, un día yo me di cuenta, esto no es amor, tú te tienes que dar cuenta porque cuando la persona es violenta, siempre hay un evento Entonces, previo. se ¿Cuál es el real validó el propósito? divorcio. ¿Cuál es el Pero- real propósito de Dios? Es la familia. Es que ustedes, yo Pero creo que están espérame, hablando más sean- de lo sentimental más que de lo No, práctico. porque también en lo físico, si nosotros, bueno, Todo es tan todo lo que se ha bonito, levantado todo es tan en romántico. favor. No Es tan bueno ser práctico para romántico. algunas cosas, pero Sí, para pero otras. todo lo que se ha levantado de las mujeres que quieren igualdad y todo eso, se han levantado porque quieren renunciar a la autoridad, ¿cierto? Al poder del hombre sobre la mujer. Yo estoy reconociendo que el que no tiene a Cristo, su mejor opción va a ser separación. Han durado un día, han durado una semana, han durado un año, han durado meses. Y lo que Gelimar decía, ¿y qué pasa con la familia ¿cómo se llama? Claro. Que forman? ¿Dónde está los padres? ¿Dónde estamos nosotros como sociedad? Claro. ¿Cierto? Porque ahí vemos dónde se producen tantas cosas. Se separan los matrimonios, los hijos quedan abandonados, no tienen una figura paterna presente o al Claro. revés, no tienen una figura materna presente. Yo lo estoy hablando en el ámbito de gente no cristiana. Va Silvana, a ¿y ser si la hay, mejor y si hay solución. un abandono emocional y también material? No es un apoyo. No deberían separarse. No, por deberían supuesto. seguir juntos. Yo- A pesar de que no le dé la alimentación o propia de una familia, la educación. Imagínate tú y yo no te doy nada. No aporto para la comida, no aporto para los pagos de Insisto. luz, no Bueno, por aporto eso- para la casa. Por eso es que uno siempre también Voy tiene cambiando. que, cuando uno va a escoger para uno su esposo, uno también tiene que ser, no escoger con el corazón, sino con un poquito con la mente, no tanto con el no corazón. tanto con el corazón. ¿Por qué? Porque entonces qué si pasa tú con el sabes amor que ahí, entonces? te casas con una Es que eso no es persona. amor. Se enamora Eso es y- sexual, no es amor. y se dedica Porque al una sexo y persona todo. que te demuestra amor por tener un acto sexual, Claro. eso es carne, o sea, es sexo. Entonces, cuando después tú ya quieres formar algo y eso te aburre, te molesta, golpeas, abusas, ya eso no es amor. Claro. Eso nunca fue amor. Pero ¿dónde estuvo la persona que no los vio? ¿Dónde estuvieron los papás? Que aquí no entra que sea cristiano o no sea cristiano. Ya, y si una persona, ponte tú, ya no tiene una realidad de un apoyo de contención de parte de Lamentable. los papás. Eso es lo que el enemigo está haciendo. ¿Qué hacemos con esa persona que no tiene la contención, no tuvo la orientación? Porque no todos los pastores tienen Por una lo menos guía en mi caso, aplicable, ¿no? En mi caso, en esta relación tóxica que yo tuve, que fui hasta los golpes, y obviamente que yo también temí por mi vida, mi familia fue como ese primer aro de apoyo. Ya, ese pero si primer hay una círculo. persona que no tiene Y- esa contención. Mira, la familia no tiene los papás cercanos. pero yo pienso Bueno, que ahí- también aquí tienen malos resultados. no, Pero- yo pienso también aquí que esto es cuestión de determinación, de pensar, de ¿cómo se Pero tú no diría? estás viendo, o sea, tú estás viendo tu caso de cómo actuaste teniendo esta red, digamos, De apoyo. Pero Román dice que si no hay nada, o sea, si no hay nadie. Bueno, ahí voy un tema yo Pero ya yo creo al que ahí cristiano. también cada quien Mira, determina. al cristiano y a la ley también. Hoy día se observa mucho que en este tipo de relaciones o este tipo de situaciones no se mete mucho nadie, entre comillas, porque también hay un efecto como viciado con respecto a esto. De repente las personas tienen muchos conflictos, pero no quieren ir a la policía a denunciar. ¿Por qué? Porque Por temor. solo por temor y porque después la gente se mete y vuelven otra vez a estar junto a las personas si no se llega a determinar alguno de los dos a tomar una decisión Claro. y Y decir, alguien queda mal también ahí. en Mira, todo eso. es lo mismo Es que que hay- pasa cuando yo vivo en un lugar. Por ejemplo, en la comuna de Curacaví, nosotros necesitamos dotación de carabineros. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? El gobierno no decide mandar más carabineros dentro de la comuna, ¿cierto? Porque no hay denuncias, ¿cierto? A nosotras, las mujeres, hay una ley que nos ampara. Por lo tanto, si yo estoy recibiendo abuso, si yo estoy viendo que mi hija está recibiendo abuso, si yo estoy viendo que un familiar está recibiendo abuso, estoy viendo que está siendo golpeada, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en Chile existen leyes que protegen a las mujeres Claro. de abusos, de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Por algo se está levantando
y lamentablemente, si nos vamos a la palabra, Entonces ahí me se estaba levanta encontrando, me equivocadamente. tienes la razón, pues Silvana. Entonces ahí Yo estoy dando la razón. tiene que denunciar. Al denunciar se quiebra la relación y la iglesia lamentablemente no restauran esas relaciones. ¿Por Y qué ahí no? finalmente tenemos ¿Por qué casos no? como no. ¿Por qué no? ¿Cuántas Porque personas han toda llegado hacia la iglesia hacen y han el sido trabajo como restauradas? corresponde de restaurar, más bien critican, más bien hacen un trabajo de desapego a la gente, no, sepárate nomás, y vamos buscando otra alternativa. Que en cierta manera está bien que sea así porque la persona muchas veces no cambia. Porque entró a lo mejor en un círculo vicioso y de esa forma no pueden salir. ¿O cree que eso es lo normal? Claro. Normalizan de pronto No, la situación. sigo insistiendo en la red de apoyo de parte de la familia. Lamentablemente, Bueno, yo hay pienso muchos que, no yo cuentan pienso con que ese apoyo. debería haber una, sí, siempre en toda comuna. Pero para evitar el debería divorcio, haber, para que no sea no, la primera debería, opción. mira, deberían haber red de apoyo, ¿verdad? Tanto para el matrimonio como para la persona que es violenta, porque la persona que es violenta puede que en su vida también haya sido violentada de alguna manera y por eso se cría, la persona violenta viene o por genética también de agresión y esas cosas o también por conductas adquiridas y vistas durante su crecimiento. Entonces, cuando esto sucede, las personas quizás no quieran ser violentas, pero va a ser porque fue el entorno en el que creció. Pero- Entonces, para esa persona debe haber una red de apoyo, porque a lo mejor quiere su matrimonio, quiere a sus hijos, pero no sabe cómo Mira, es dejar que de ser yo digo violenta. también Entonces, que a debe veces existir. el divorcio puede ser resultado también, Gelimar dice algo, como que el deseo de tener algo, pero sin saber cómo. Claro. Entonces, muchas veces las personas nos casamos en el desconocimiento de que alguien quiere un hogar, alguien quiere un hogar, quiere la familia, pero no tiene ni el modelo ni el cómo y sabemos La sociedad está que la sociedad como tal llevando a que está esto descomponiendo el enemigo como modelo está- el matrimonio. enemigo está Por eso, desenfocando la porque es más realidad fácil, es más de lo que fácil. Pero sí hay que genera dar la oportunidad que la gente se divorcie. Tomamos la decisión Para que no más aguante fácil. siempre No ese vamos a flagelo tener de red la de apoyo violencia. porque es un gasto. No vamos a tener red de apoyo porque no tenemos personas ¿Pero un capacitadas. gasto para quién? Bueno, bien para la comuna, para el Por eso gobierno, es para la... importante que dentro de un país usted elija Por bien eso, quién Hay va a causas gobernar. legítimas, Deberían- legítimas bíblicas que den el divorcio, aparte de lo que tú dices, que que sean adulterio. adúlteros, pero y la dureza violencia de corazón. y el flagelo Sí, de ahora, ¿cuál de es no la aportar ganancia a que la nosotros casa? tenemos como iglesia, como hijos de Dios, ¿cierto? Pero siempre es solamente el adulterio. No, espérame. Yo, por ejemplo, hemos tenido testimonios de mujeres que fueron golpeadas por años. Pero lamentablemente no hay líderes que hablen temas tabú dentro de la iglesia. La Y también sexual- hay hombres, Silvana. Pero- también hay pero- hombres que los pero violentan sí, pero físicamente. también, De por hecho, este es supuesto. un tema tabú Sí, dentro de la es un iglesia tema tabú. todavía. Maltrato de mujeres, de hombres, ciertos temas de sexualidad, de violencia, no se hablan. Gente cristiana que se pone la Biblia en el brazo saliendo de que le sacó la mugre a su señora en la casa, llega a la Sí. iglesia a levantar las manos para adorar. Pero entonces, nosotros como iglesia, nosotros los líderes Ya, de la y iglesia. esa persona no entendió. No entendió Porque el no hay mensaje de Dios. Y va a seguir pegando a la señora. La señora va a tener que tiene seguir que hablarlo con aguantando. su líder para poder pedir Claro. una red de apoyo. No, pero es que muchas veces hay ignorancia frente Sí, a eso puede haber porque son ignorancia. absolutistas, Ahora, la decisión- son legalistas, A lo son mejor- personas que dicen no, hasta la muerte, hasta la muerte. Entonces, ¿dónde está el Y hemos valor visto humano? muchos Pero testimonios así. también en ese ámbito cae, como decir, en esa legalidad, solo por cumplir a lo mejor un título o un estatus, pero No está sin cumpliendo con su- No, sino como por una imagen nada más y no teniendo el proceso de transformación para poder llegar a mantener o a sostener un matrimonio. Ahora, Claro. ¿para Dios es imposible poder cambiar una vida? ¿Para Dios es imposible poder provocar un No, cambio? no es en un imposible. matrimonio? No, yo creo que no, yo creo que no. No, para Dios no hay nada imposible, como dice su palabra. Tiene que haber una disposición y como lo contrario a la dureza del corazón, es decir, Claro. un corazón dispuesto Ahora, para a- tener problemas y separarse, el problema en la casa es de dos. ¿Por qué siempre culpamos a uno? Son dos. porque el otro no colabora. Claro. Porque el otro es violento. No, porque mira, tú bien lo dices y bueno, en el caso ahí voy un poco a la experiencia de Entonces nosotros. me está tomando un poco de consideración Claro, el divorcio, porque claro. hay casos que se pueden Porque hay casos que se puede dar porque tú dices, sí, ok, ambas partes no están de acuerdo o ambas partes no están bajo la misma línea, pero una de las partes que esté
y en el caso ahora de los cristianos, una de las partes que esté ya está en fe, en oración, con un corazón dispuesto y haciendo un sacrificio por no mantener un estatus ni mantener un título, sino por mantener los principios y el fundamento que Dios quiso establecer con la familia. Entonces, ahí ya el trabajo no es de 2, es de 3, porque está Dios también. Claro. Entonces, ahí hay un poco más de posibilidad de que no se llegue a carta de divorcio, Ahora, o no se llegue a divorcio. ahora, ¿cómo yo voy a ser un líder? No quiero usar la palabra pastor, ni apóstol, ni nada. O hermano. No, un líder que lleva un ministerio. El pastor o el líder tiene que estar involucrado dentro de su membresía. Un líder no puede llevar una iglesia sin saber que hay una hermana que está viviendo tremendo problema Claro. y nunca supo. Pero es que, como dice, somos Mira. un cuerpo y si una parte del cuerpo se hiere, Todos nos... Todos los todos nos herimos. Entonces, como hermano, no voy a decir que tú dices que necesariamente sea un líder que intervenga. Pero fíjate, Pero Porque hay ahí, personas ahí- que no pongo en un tienen caso otra red de extremo. apoyo y no van a estar diciendo, Mira. hermano, ¿sabe qué? Mi Claro. esposo viene aquí, levanta las manos, pero en la Los casa voy a me poner saca en la un caso mugre. extremo, ya, para Ya. que sigamos discutiendo todo esto y tengamos este fuego cruzado. Usted también puede opinar, de hecho, ¿qué es lo que opina? Si es realmente factible divorciarse en el día de hoy, les voy a contar un testimonio extremo. Ya, una persona que dice, ya, y tuviera un problema, generalmente es el hombre quien violenta a la mujer, ¿cierto? Sí. Generalmente. Hay otros casos excepcionales, pero generalmente es eso, ¿verdad? No tan solo violencia física, sino que también no aportan dinero, la mujer tiene que salir a trabajar, no aporta cuidando a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo toma el líder y dice, ya venga para acá, ¿van a cambiar? Sí, pastor, disculpa, perdón, esposa mía, ya, ahora todo va a cambiar. Pasa una semana, perfecta la semana. Luego viene de nuevo todo el embrollo, vuelve a cometer la misma violencia, se gasta la plata, no cuida a los niños. Y de nuevo los trae el líder y le dice, ya, ahora va a cambiar, sí, pastor, perdóname, Señor, perdóname. Y un círculo vicioso. Y No se toda, Es que unas ese hermano 3, hay que 4 liberarlo veces con al aceite mes. caliente. No. Sí, pues. Entonces, si no cambia, Sí. la persona va a tener que seguir aguantando a esa persona y no darle una carta de divorcio y decir, ay, hasta aquí nomás llegamos. ¿No Pero es que será ahí más sano eso? Ahí tendría que ir también a nivel de proceso, por decirlo así. Claro, como tú dices, primero quizás es una palmadita, oiga, hermano, ¿sabes qué? Vaya un cambio, una transformación, pero quizás a la otra, yo he escuchado pastores diciendo, si yo veo de nuevo, te veo cometiendo un acto en contra de la voy y le persona, denuncio. yo voy a ir a denunciarte. Claro. Entonces, claro, ya ahí tú no estás teniendo esa tranquilidad o esa Claro. pasividad, sino ya estás tomando una acción un poco mayor y estás Sí, y interviniendo. un corazón duro, o sea, está recibiendo la palabra. ¿Cómo Dios no va a provocar Pero por eso te Pero digo bueno, que hay en gente- ese un caso- quiebre? en ese caso, entonces es factible el divorcio para esa persona. Pero porque se Por cumple una la dureza del sanidad corazón interior, por una de sanidad una de las partes. Claro, por Claro. eso, porque hay dureza en el corazón de la persona para ser transformado y dejar de ser violento. Y dejar los entonces sí hay vicios. carta de divorcio. Claro. No debería. Pero hay. ¿Por qué no? Pero hay. Gelimar, ¿por qué no? Porque mira, el tipo no Mira. aprende, el tipo no le entra el mensaje, Bueno, no para le mí, entra mira, la bueno, ayuda. mi experiencia personal es esa. Yo observé mucho cómo era mi esposo. Yo veía cómo él me trataba, cómo él trataba a su mamá, cómo se Bueno, relacionaba busquen a con... Gelismar para más consejos. Ah. Sí, pero fue así, ¿me entiendes? Y yo dije, no, yo tengo que ver cómo se va a llevar esta situación, cómo va a ser. Y nosotros los problemas que tuvimos más después, durante el matrimonio, no fueron de violencia, fueron de desacuerdo. Imagínate que sí, en su momento pensé en decirle, no, nos dejamos. Pero yo un día reflexioné y dije, no. Ya, pero si Pero porque finalmente tomas la decisión. porque tuviste resultados. Y Ya, ojo, pero ¿qué pasa? no Pasa el tenía, tiempo. Pero imagínate, pero ya. Pasa escúchame, el no tiempo. tenía a Dios en mi corazón cuando eso, porque yo No, por ética, por... no, yo estaba apartada de los caminos del Señor en ese Había tiempo. conocido, sí, tenía la ¿Verdad? palabra, Tenía un conocimiento, pero no quería nada con Dios también en ese momento. Y pasaron cosas, pues, y yo dije no. Pero un día yo misma dije no, voy a buscar ayuda, voy a buscar una red de apoyo. ¿Me entiendes? Porque siempre lo más fácil es dejarnos. Pero yo creo que uno Y no tiene pensamos que en ser la- guiado por un líder para poder sobrellevar esta situación como red de apoyo. Si el líder ya ve que esta persona no cambia y Claro. lleva, no sé, 5 años en la misma situación, obvio que yo creo que el mismo pastor debería ir, demandarla y a lo mejor darle carta de divorcio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esa mujer que se divorcia dentro de esta situación, ¿puede volver a casarse?
es donde ahí en la iglesia nos desordenamos porque tenemos que entender lo que la palabra nos dice respecto a este tema. Claro. ¿Y puede El otro volver a día casarse? el otro día tuvimos, ¿No tiene derecho a rehacer su conversábamos vida? con una persona y una persona nos contaba que dentro de una iglesia una niña se había separado 3 veces. Con un hombre tuvo un hijo, con el otro segundo tuvo 6 y con el otro venía otro en camino. Cristiano dentro de la iglesia ministrando la alabanza. O sea el testimonio me está- refiero, entonces, Tiene mucha plata. ¿cómo nosotros, Tiene mucho dinero. vemos cómo nosotros enseñamos? Si esto se trata, ¿cierto?, de enseñar. Obviamente Dios no va a permitir Esa que tú persona, tengas una ahí no hay, vida en fíjate, violencia. ahí entonces, Hay un que se puede, desorden. hay un desorden, Pero, claro. fíjate. Y no está, y fíjate, no está ni ninguno Y de los pasa en dos, las iglesias. ninguna de las dos partes está viendo con quién se va a casar o con Oye, quién ¿y va a el divorcio convivir. define el estado espiritual de la No lo gente? define, No lo no lo define. define, Yo pienso para que no. nada. Pero lo Todo que- lo contrario, una mujer así lo único que tiene que hacer es buscar más de Dios. Pero Claro. tú no puedes dejarte 6, 7 hijos con distintas personas, conociendo la Porque palabra si dentro sabemos- de una iglesia. O sea, ¿de qué estamos, qué estamos aprendiendo? O sea, Pero ¿qué si Dios- estuvo enamorada en ese momento. No, No, pero es que no, si mi sabemos amor. que, mira, si sabemos que pecado, mi amor. pecado es errar al blanco, Claro. en esta oportunidad no puede, o sea, si tú estás practicando, estás en una carrera para precisamente Es un no círculo errar, vicioso. si fallas ya 3 veces consecutivas, ya la cuestión es vicio. Ya. Pero, oye, pero es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que permitir eso. Eso ya se transforma en un círculo vicioso, se transforma en pecado porque si te involucras con una persona, tienes un hijo, después te vuelves a separar, después te vuelves a... No sé, y más encima que... No sabes coger. Hasta con... No sabes coger. Hasta en fornicación, o sea, enseñemos a nuestra iglesia. Pero por ¿Y eso, esa no persona sabes, que- no sabes Silvana, coger. ¿y esa Toma, no persona todo me que conviene. tú cuentas se volvió a casar entonces? Ahora está en una relación con otra persona y ¿Pero con se casó? bebé. No se ha casado. Ya. Y Pero- o sea, está en pecado ahí, pues. Sí. en ¿Y está fornicación, dentro de la pues, iglesia? Dentro de la iglesia. Ah, viste, o sea, ya ahí hay una Entonces, si se responsabilidad. ve- también Tenemos los dos de los extremos. líderes. Pero por Tenemos eso, los dos esa persona extremos. no ¿Te das sabe, cuenta? ni el uno supo escogerla a ella, Tenemos ni los ella dos supo extremos. escoger a los Tenemos el papás extremo de la persona que de es las golpeada, criaturas. tenemos el extremo que necesita que la apoyen, que la ayuden, una red de apoyo, un pastor que le diga, no, esto es suficiente, usted sepárese. Dios dice la palabra. Pero también tenemos el otro extremo en que la gente abusa de la ayuda, abusa y cae en pecado y te acostumbra a tener en este círculo Claro, vicioso pero yo digo en este una caso vida que así. abusa, bueno, y ahí voy un poco a no ser tan tajante con que sí, igual hay que tener cuidado porque si se da una libertad, una tranquilidad de que por cualquier cosa, Claro. tú hablas de Adiós. varias cosas, pero cualquier cosa, toma una carta de divorcio, entonces, ya, yo sé que esto va a ser la vía No más hay un fácil. compromiso. Sí, claro, lo que pasa es que Mira, nos yo le fuimos puedo al comentar- extremo también con el punto, ¿no? Porque entramos de una vez con la violencia de golpes Intrafamiliar y o todo eso, familiar que y es todo un eso. tema también bastante delicado hoy en día porque ahorita se está viviendo mucho esto de la ansiedad, del estrés, de la ira, y eso también tiene que ver mucho como los tiempos que estamos viviendo. Sí, la falta de pronto de orientación, no vamos a Sí. echarle la culpa solamente a Dios o a la iglesia. Descomposición Pero familiar, también, todo. claro, falta de la descomposición familiar, Un la hijo falta de que ve, orientación. un hijo que ve a su papá pegarle a su mamá, eso es un niño que va a ser violento. claro. Entonces, De hecho, claro, mira, yo tengo cuando un él testimonio. crezca y tenga una novia De hecho, para yo tengo un casarse, testimonio muy va a ser cercano, así. muy cercano, que lo voy a traer a colación porque creo que encaja en todo esto. Para nosotros como familia, nos reíamos de una tía que le decía, porque cuando le servían, por ejemplo, un bistec, arroz con bistec. Bistec es una carnecita al jugo que nosotros acá en Chile comemos. Ya, arroz con bistec. Entonces, ¿qué es lo que hacía el tío? El tío decía, ya le servían arroz con el bistec y el jugo del bistec era para la tía. Entonces, ¿qué es lo que decía él? Mire, la más inteligente se está comiendo todas las El proteínas, juguito, claro. solamente el jugo. Mire, qué inteligente, Y porque ahí mucha está, proteína. está toda la concentración. Y él se comía el plato más grande. Y eso como familia nosotros lo veíamos, ¡ay, qué chistoso el tío! Pero finalmente, ¿qué es lo que estaba haciendo con Claro. ella? Estaba abusando. Abusando. Sus hijos estaban viendo toda esta situación. Finalmente, y lamentablemente era un cristiano tradicional del que iba con la Biblia aquí bajo el brazo, corbatita y todo lo demás. Y ella nunca creyó en la iglesia, nunca fue a la iglesia, nunca fue.
Por el Mal testimonio que tenía claro. a su lado. Entonces uno dice, pero ella tenía el compromiso de casarse para toda la vida. Pero ¿sabes No qué, te Román? cristiano. Ahí es donde Te voy a yo decir puedo algo. decir, ¿dónde Ella te tuvo que seguir aguantando son toda su vida. generaciones? Pero mira, generaciones te voy que a se van decir algo, acostumbrando. eso, te voy a decir algo. Yo crecí en un hogar de papá y mamá, ¿verdad? Hasta cierta edad mi papá se separó de mi mamá, nos abandonó. Y yo recuerdo de niña que mi mamá hacía fideos con carne molida y mi papá llegaba de su trabajo y él le decía, ¿qué hiciste de comer? Y ella le decía, hice fideos con carne molida. Y yo quería era arroz con pollo. Y mi mamá salía rapidito a resolverle. Yo viví con eso. ¿Y qué hice yo? Cuando yo conocí a mi esposo, cuando yo fui novia de él, yo durante mi relación con él, yo observaba actitudes. Ya Que yo él de cocinara. niña... Aparte, yo decía, no, ¿me entiendes? Entonces yo fui notando cosas en la relación de mi papá y de mi mamá que para mí no eran, yo Fueron decía, una no, alerta. fueron una alerta. Entonces cuando yo tengo mi relación con él, yo comienzo a observar, mira, esto está bien, mis ítems, porque él fue así. ¿Me enseñaron a ser así? No. Simple y llanamente que yo quería un hogar, yo necesitaba un matrimonio, ¿verdad? Y eso es lo que yo anhelaba en mi corazón. Creo que toda mujer anhela eso también. Entonces, son cosas que tú puedes evitar, porque la persona, vuelvo y te repito, la persona violenta, y como decía Silvana al principio también, no te unas a yugos desiguales. ¿Me entiendes? Cuando somos personas que conocemos de Dios, tú no te puedes ligar con una persona que no tenga a Dios en su corazón. Hasta que no lo tenga en su corazón, tú no puedes ligarte a esa persona. Claro, pero no puedes esperar tampoco y obviamente, que... cuando tú no eres cristiano, no tienes esos estatutos establecidos en tu vida, tú también tienes que ser consciente de una cosa es lo que tú quieres hacer y una cosa es lo que a ti te conviene hacer. O debes hacer, ¿me entiendes? Yo me voy a ligar con esta persona, pero, porque es bonito, porque mira cómo habla, porque huele bien, esto y lo otro. Pero es un déspota con su mamá, es Pero un que déspota con sus ahí va hermanas. lo que yo te estaba diciendo hace un momento con respecto a un poco más que una red de apoyo, echarle la culpa a Dios o a la iglesia de los fundamentos del matrimonio o del propósito del matrimonio. Bueno, también es que se ha perdido un poco el valor en la sociedad, en la educación, desde Sí. niños, en la identidad Allá es también. donde yo voy sobre la sociedad. La sociedad está abriendo puertas a que sean afectados nuestras familias, a que sean afectados nuestros matrimonios. El otro día lo conversamos en otro programa, hasta en la educación. Estamos dando la libertad. ¿Dónde están los padres? ¿Por qué yo Sí. tengo que permitir que en la educación le hablen a mis hijos, a mis nietos pequeños de 5 años de la sexualidad abiertamente, ¿cierto? De que él puede escoger que cómo se quiere sentir, si él es hombre y quiere ser niña, póngase vestido o cartera, porque es decisión de él. Claro. O sea, Claro. la sociedad conlleva que todo esto Le están nosotros dando una le carga. sacamos la importancia. Sí, y le están dando una responsabilidad a un niño muy a un niño pequeño. pequeño y la o responsabilidad principios lo muy libres. tenemos los adultos. Los Claro. adultos tenemos la responsabilidad de saber que estamos viendo que los resultados que tenemos dentro de la libertad, que yo siempre ocupo la palabra libertinaje, se está Es muy entregando, diferente, está dañando claro. nuestra sociedad. Entonces- Estamos teniendo matrimonios que no tienen fortaleza ni herramientas para Porque poder ¿qué Entonces, el fortaleza divorcio, puede o tener sea, un matrimonio igual el de, matrimonio se de tiene que unos llevar. jóvenes de 17, 18 años que tengan un hijo? ¿Qué fortaleza pueden tener? Si son niños criando otros niños Mira, y nosotros con casándose, Román nos entonces, casamos a los 17 años. Eran otros tiempos, aparte. A los 17 años nos casamos con Román, pero mi suegra vino y mi mamá vino y nos dijo, Silvana, yo no te puedo forzar a decir no, porque prohibirte va a ser peor. claro. ¿Estás segura de la decisión que vas a tomar? ¿Estás aquí allá? Pero ya, me cantaron la película de una, las dos, mi suegra, mi mamá. Esto es para siempre. No es un juego, no es acá, no es allá. Entonces, por eso yo siempre pregunto, ¿dónde está la familia? ¿Dónde están Claro. los papás? ¿Dónde está Y la no fue sociedad? para siempre, po. Hubo un quiebre igual. Sí, pero hubo... Pero tenemos que seguir aguantando ese quiebre. O sea, Pero no tenemos era que porque seguir tú me aguantando todo golpeabas. esto. Yo creo que muchas veces, Silvana, chiquillo, el matrimonio es una cárcel sagrada. Cárcel Porque- sagrada. Sí, porque no puedes encarcelar a una persona
teniendo, por ejemplo, estos casos tan extremos que se dan Es que en en caso nuestra extremo no sociedad. debería Hay ser una cárcel violencia, sagrada. hay abuso, hay personas que se gastan el dinero con los amigos en apuestas, en el fútbol y no aportan Vicios y nada cosas. para la casa. Para esa mujer es una cárcel sagrada. ¿Por qué? Porque Sí, Dios dice que no, ay, que me tengo que mantener hasta el final. No, o sea, tiene que tener un punto de inflexión esa persona y decir, Por no supuesto. quiero más abuso. Yo y mis hijos necesitamos valorarnos y necesitamos algo más. O sea, en ese sentido yo creo que tiene que haber un Mira, hay una divorcio parte también, literal. como tú me decías al principio, hace un rato me decías, no, que tu hija, a mi hija yo la senté y le dije, hija, yo veo esto. ¿Te hizo Tú- caso? No me hizo caso. Pero ella decidió. Ujú. ¿Y ¿Me ahora qué entiendes? hacemos con ella? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo como mamá? Apoyarla. Avalar el certificado. No, apoyarla. Hablarlo, porque mi esposo es testigo. Yo, si le tengo que decir algo a ella, de corrección se lo digo. Y si le tengo que decir algo a él, también no tengo palitos en la lengua para decirle a él lo que tiene que corregir. Y te creo, Gelismar, sí, te no, creo. sí le digo. Así. Oye, está bien que lo hagan. una de Sí, las está cosas perfecto que que lo hagan. la palabra lo Muy dice, bien. la dureza del corazón. Claro. La dureza del corazón. O sea, la carta de divorcio que dice la palabra, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, ¿cierto?, repudiar. Entonces, claro, obviamente también llegamos al consenso en que yo no puedo permitir tener una vida golpeada. Claro. ¿Cierto? Por eso te Pero digo. para mí es muy importante que el líder esté pendiente. Si ve que esa persona no hay cambio, que se ha tratado de conversar, que hemos buscado la solución, entonces ayuden, ¿cierto? Ayuden a poder decir, no, ya es suficiente. No tienes testigos, ¿cierto? Tenemos testigos de que tú has tratado, Por eso. has hecho todo, ¿cierto? Entonces, estas personas no se merecen más oportunidades porque tú has dado todo Claro. y él no da nada. Ahí entonces tengo ahí razón entra. en decir que se puedan divorciar en ese sentido. Mira, ahora hay Sí, otro Román. caso extremo que se Te da damos hoy la en día. razón, Román. Ahora hay otro caso extremo que se da, que es una realidad que está viviendo nuestra generación, Sí. la nueva generación. Hoy en día están muy de moda las apuestas en línea. Están, pero de moda, o sea, todos están ingresando a esas plataformas. Sí. Y ¿sabes lo que pasa? Que piensan, claro, ganaron una vez, ganaron dos veces, lo agarró. Esa persona no es mala, esa persona cumple, esa persona, pero entró en este sistema y lamentablemente se ve, envuelto en que ha perdido todo su dinero. Sí. ¿Cómo le explico a mi mujer? Hago cosas, hago hora extra, pero y cuando tengo la plata vengo y apuesto de nuevo. ¿Qué pasa? Que ese matrimonio, como el hombre no va a cumplir con su parte, digamos, porque hoy en día los dos trabajan, ¿verdad? Los dos aportan a la crianza de los niños, al aporte también de lo material que puedan tener como sociedad en el matrimonio, pero hay uno que va fallando, hay uno que siempre se va quedando y va trayendo deudas y va trayendo miseria, va trayendo desesperanza, y en el momento cuando alguien se enfermó, hoy y la plata que había no está, ¿y qué le hiciste? No, que no sé, es que acá y allá, y ahí puedes decir, no, y la gasté. Claro. Entonces esa persona lo perdona, pero sigue en eso, sigue en la plataforma de apostando. Va a seguir aguantando a esa mujer No, pues, que no cumplan, que sus hijos pasen hambre, que cuando tengan la enfermedad el niño no tenga el porque igual dinero no es para el remedio. como tú bien dices, no es una violencia, pero sí es una falta al matrimonio. Al compromiso. Al compromiso. Por Y eso te digo. siendo como dice la palabra, a veces decimos que la palabra de Dios dice que se dé carta de divorcio si existe fornicación, infidelidad. Adulterio. Y de lo Malos contrario, eso tratos llevaría al económicos. adulterio. Y a veces decimos infidelidad a la persona, pero también hay infidelidad a los principios de la economía. familia. O también es un de la pecado familia. continuo. Bueno, Mira, cuando tenemos un pecado continuo, cuando vemos que la persona no cambia, cuando vemos que cae y reincide en lo mismo y lo vuelve a hacer, también hay una oportunidad también de dar, quizás, decir, no, esto no resulta, tú no Claro. cambias, tú no das el fruto o lo que nosotros necesitamos. O cuando Ay, también y está ojo, pero mira, y ahí es pero cuando- ya tengo razón en este debate. Sí, ojalá tienes tú razón. hagas todo lo que tengas a tu mano. Mira. Yo siempre estoy Sí. pensando en que yo debo tratar de hacer lo posible de salvar el matrimonio, de que el pastor se involucre, que puedan orar, lo liberen con aceite caliente, no sé, hagan todo lo posible para poder salvar el real compromiso que a
Dios para él es primordial, que es la familia. Pero si yo veo que hay un pecado fuerte, un pecado repetitivo, o me siento violentada o también en peligro de mi vida, Claro. ahí debe estar Mira, alguien que yo- pueda fíjate dar que el mejor consejo. Veamos el matrimonio, veamos este tema del matrimonio también como un contrato. ¿ya? Eso es lo que iba a decir. En un Eso es lo que contrato, iba a decir. en un contrato, es un acuerdo entre ambas partes, pero los contratos también tienen sus cláusulas. Claro. Un contrato se puede terminar, Dar término. pero más adelante uno no sabe y se puede también retomar. Volver a O sea, asociar. hablamos desde la perspectiva, yo porque conozco un testimonio por allí, y vino, fíjate, trajo a mi memoria esto. Está a mi derecha. Están cerca, y resulta que tú puedes volver. Estamos hablando del periodo mientras esté Claro. digamos, el pecado o la falla o el momento, porque de repente tomamos literal de decir, hay un problema y nos divorciamos, y nos separamos Claro, de... y el líder nunca se enteró, pero ¿cómo que pasa? No, y que el ¿Cuándo? divorcio ¿Pero sea por qué? definitivo y tú más nunca, vamos a decir, con esa persona, vayas a volver a tener una relación. Si existe un problema y el problema se corrige, no es obligado mantenerse mientras esté el problema. Puede ser una separación, un divorcio, Oye, mientras mira, se corrige. Momentáneo, una Mientras se separación corrige. de cuerpo, Espérame, yo- No, no y de de papel. todo, ¿no? Y de No, papel mira, también. tú sabes Espérame. que... Ajá. Es que yo vi un TikTok, porque mira, yo veo esto en el sentido siguiente. ¿Cuál es la Nosotros- fuente? nos- TikTok. Ya, pero no, pero es que fue divertido. Lo que pasa es que yo siempre tengo la esperanza en que si un líder está pendiente, de repente podemos tratar de salvar el matrimonio, porque a veces los matrimonios pelean, tienen diferencias por cosas que ellos desde dentro no se pueden dar cuenta, y si alguien con una mirada externa puede darte una mirada distinta, a lo mejor no es un problema, sino que es algo que deben conversar. Y entonces hubo un TikTok hoy día que me dio mucha risa, porque no me acuerdo en qué país un matrimonio llegó a separarse legalmente. Pero fueron tan divertidos que este matrimonio llegó a separarse y los dos se vistieron de una forma divertida, que era como un traje de colores, y se vistieron iguales. O sea, congeniaron en esa simpatía, en ese Claro. juego de ir a separarse vestidos iguales. El juez le dijo, ¿saben qué? Devuélvanse, conversen, porque aquí hay algo que sucede entre ustedes que ni ustedes se han dado cuenta. Claro. Y se vienen a separar. Y no- Por eso ¿Entiende siempre o es no? bueno buscar la Pero- ayuda, el apoyo y el concepto eso de alguien voy. que no nos conoce. Ya, pero pongámoslo en los casos que también Extremo. pasa que Lo que la pasa es persona que nos escoge fuimos a mal. los O sea, golpes. ¿podemos escoger mal? Sí. Sí, claro Obviamente que sí, ¿cierto? claro que Escogemos mal, nos podemos equivocar. Mira. Y la persona escogió mal. Yo quería y decir después se da cuenta y se dio la realidad que dijo, bueno, en realidad Me hay equivoqué. un yugo desigual en Me esto. equivoqué. ¿Va a seguir aguantando o puede No, tener hay la formas y oportunidad de maneras. empezar de nuevo? Yo creo que hay formas y maneras porque el amor se construye. ¿Verdad? ¿Ya? El amor se trabaja todos los días y eso es lo que quería decir. Nosotros cuando tuvimos 5 años de casados, nosotros nos queríamos separar. Él no lo sabía, yo lo quería, Ah, yo era lo por quería una sola dejar. parte. Sí, yo lo quería dejar. Él a lo mejor ¿Y ni por cuenta qué se dio. Te estás enterando. Me estoy enterando No, recién. él aprendió aprendió muchas cosas, pero a medida que ha pasado el tiempo y nosotros hemos decidido permanecer, primero fue por nuestras hijas, ¿verdad? Porque queríamos, oye, no queríamos que ellas crecieran con un hogar fracturado, porque él viene de un hogar fracturado también, yo también, entonces pensábamos ella, no nos dimos prioridad a nosotros, y luego que ellas crecen, que nosotros nos damos prioridad a nosotros, nos dimos cuenta y comenzamos a hacer un equipo, ¿verdad? De cómo es él, las cualidades que tiene él, las fortalezas y sus debilidades, y yo también. De hecho, eso lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Entonces yo comencé a ver en qué cosas era bueno él y en qué cosas soy buena yo, y los dos nos fusionamos. Por eso es que él habla también del contrato. ¿Ya? ¿Ves? Suena así como muy práctico. Sí. Pero ahí lo que dice Silvana, todos- hay mucha todos no piensan a complicidad través entre de lo nosotros. práctico, sino que también de las emociones que vas sintiendo en el Claro. momento. Y en esa emoción que estamos sintiendo en el momento se puede equivocar una persona. Claro. Porque te estás viendo el enamoramiento y eso te puede disfrazar algo que tú no sabes finalmente cómo es la persona realmente en el corazón. Y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar igual, de que la persona, todos no somos tan prácticos. Lamentablemente las mujeres muchas veces no son tan prácticas. Los hombres también pueden entrar en esa dinámica de ver todo lo romántico. Uy, se parece a mi mamá, cocina igual, y resulta que es un ogro.
Sí. ¿Se fija? Yo he Entonces visto después cosas. se dan cuenta. No, de yo vi que- enseguida. de que- A él no le gusta lo ¿te de la fijas? comida. Para mí fue de verdad eso. Y otra cosa que tenía mi papá que yo sentía que me salía humo así, literal, como en las comiquitas, era que mi mamá le traía las pantuflas. ¿Se dice así? Sí, Pantuflas. Ajá. A la sala cuando él llegaba y se sentaba cansado. A mí eso no me parecía, Sí, o sea, en no. mi corazón había algo que lo No, porque la mujer rechazaba. se transforma en más que una esposa, Empleada. en una esclava. Sí. O sea, todo tiene que ir en torno una geisha. al esposo. Entonces, cuando Oye, yo conocí a mi sí. esposo, yo digo, no, o sea, él No te voy tiene a que poner apoyarlo, pantuflas. no. Es zapato de seguridad. Sí, entonces muchas cosas. eso, ¿no? Bueno, sí. Y vi muchas cosas, entonces yo dije, no, esto yo... Y comencé a ver cosas en él, ¿verdad? Cuando lo Oye, conocí. Mira, hay algo ahí, pero déjame decirte algo. Es que hay cosas que funcionan, no voy a decir solo en esta fórmula, porque en este caso está Dios. Y donde está Dios, Claro. pues Dios es amor, no es el amor que uno siente o la mariposita y nada de eso. Y también que cuando sabemos que la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces tú, en algo que naturalmente o normalmente podemos ver imposible, si Dios entra... Es que por eso yo encuentro que esto creo empieza que- desde antes. Pero Sí. es que antiguamente Esto las es un mujeres, trabajo de iglesia. las mujeres le cortaban las uñas de los pies al marido. Hay que Bueno, revisar para también en retomar ese esa tiempo. práctica. También le sacaban los puntitos negros de la espalda. Hay que y todo lo revisar demás. esa- Y ahora ya no. Tú cortas la uña. No, a mí me sí, gustaba no. sacarle los puntos negros a él cuando estaba más joven que tenía. Yo, ven. No, Silvana. no sé, no sé qué tiempo habla Román, pero no sé qué tiempo No, habla. estoy hablando de parte de la generación antigua. De, Sí, por la de generación nuestros antes. padres. Por eso, pero yo insisto, yo creo Mi en papá que hasta el el día de hoy le matrimonio gusta el tiene que nombre. ir, ¿cierto? Es el plan perfecto de Dios. Claro. Si nosotros como iglesia podemos aportar, ayudar, aconsejar, guiar, Claro. para que esto sea efectivo dentro de nuestras congregaciones, porque no podemos negar que dentro de las congregaciones hay adulterio, hay fornicación, hay separaciones, ¿cierto? Hay violencia y todo. Oye, hasta Pero pastores se hoy día está- se están divorciando. Pero Se se está tiene que trabajando en educar. eso. Se Pero está... ponte tú, pastores que se están divorciando también. Exacto. O sea, ¿cómo vamos a En dar pleno la Sagrada trabajo? Familia? ¿Cómo vamos a Pero- decir, usted tiene que darlo hasta el final si nuestros propios líderes muchas veces están ahí en eso? Pero cuando yo digo que cuando la figura de un ministro o de un pastor también no se endiosa como tal, como perfección, pues y sabiendo que al igual que somos humanos todos y que podemos fallar, pero en restauración o en frutos, llamémoslo así, de lo que Dios hace en la persona, bueno, podemos ver como parte del proceso que se observe un divorcio dentro de la iglesia. Lo que pasa es que si eso Y ojo, y no sucede- sabemos tampoco cuál es el término o el fin de ese divorcio, como decía hace un Claro. rato. No sabemos si es algo momentáneo, una separación momentánea. Y después, bueno, si Dios está involucrado en el asunto, no es como que obligado a que tiene que ser así. Lo que es obligado es que a que cada una de las partes, de alguna otra manera, dé frutos también para Dios, sea una persona también que Pero pueda... si pasa eso, Alberto, es lo que nosotros hablábamos una vez con una pareja, de que puede que por caracteres tengamos muchos roces, ¿verdad? Y obviamente somos personas diferentes, tenemos diferentes tipos de pensamiento, pero también va en la relación que tú tienes con Dios. Cuando tú sabes que Dios está presente, que Dios está aquí a mi lado, cuando tú tienes ese amor y esa entrega, ¿verdad? Y esa relación sana y real con Dios, tú siempre vas a querer hacer lo que está establecido en su palabra. Y a ¿verdad? sacrificar y a buscar y la el- relación hacer el que yo esfuerzo y tengo todo. con Oye, pero la Dios gente- es la que me mantiene a mí, ¿verdad? En amor contigo, igual que, Claro, igual que que tú a mí. conmigo. Pero, por ejemplo, ya, O pongamos sea, en el por caso amor a Dios hipotético- nosotros no hacemos, por amor a Dios nosotros, porque yo amo a Dios, yo no le soy infiel a mi esposo, porque yo amo a Dios, yo no agredo a mi esposo, porque yo Claro. amo a Dios, no le digo malas palabras, igual que él conmigo, porque él tiene su relación con Dios y él ama a Dios. Y él no va a permitir, o sea, si él lo ama, él nunca va a hacer algo que atente contra Que mi va- vida que te o vaya contra los dañando. principios que Dios ha establecido Claro. para él. Pero, por ejemplo, ya, sabemos que eso puede ser una realidad en algunos hogares, no en todos. Claro. Lamentablemente, nuestra sociedad es tan diversa que se dan estas cosas y estas situaciones trágicas, por así decirlo, pero también están las segundas oportunidades.
Yo conozco personas que se han separado producto de que, claro, el tipo no cambió, la mujer no cambió, y que ya no hallaron, dijeron, ya, sabes que esta cosa no da resultado. Finalmente se separan. Y en la segunda nupcia sí encuentra a lo mejor su media naranja. Claro. Entonces, como cristianos nosotros, y dejo aquí en esta plataforma, dejo la conversación también para que podamos discutirla. ¿Es bueno dar una segunda oportunidad a una persona que tuvo una mala experiencia? ¿Lo ve como pecado el cristiano? ¿O Dios lo ve como pecado la segunda nupcia o la segunda oportunidad? Es que más que segunda, no veámoslo como segunda nupcia, sino como un nuevo proceso o como una nueva etapa. Porque de esto estamos nosotros siempre en Cristo, vamos a decir en proceso. Y en este caso, ya obviando todo que se validó, haya sido como sea, como tú dices, se validó cada quien, aunque la palabra también recomienda y dice, bueno, que yo te recomiendo que sigas solo. Claro. Cuando vemos en la palabra que hay esa recomendación. Pero si de alguna otra manera también Dios en esa formación prepara, lleva y conforme a un propósito mayor, una persona vuelve a conocer a alguien. Yo creo que si un cristiano puede volver a casarse. Claro. Puede volver a casarse, Entonces, dice la palabra. También puede volver a divorciarse. No, volver Sí. es que pero volvemos a lo que pasa es que, claro, o sea, hay no va a volver hay método, Dios nos pide igual algo a cambio. Por ejemplo, Claro. yo me puedo volver a casar, pero no de una manera ligera. Como decía la hermana, se Oye. separó, se casó, tuvo hijos, se volvió a separar, tuvo 6 hijos más. Y Les después, cuento un de una testimonio forma real. ligera. Les cuento un testimonio real, nos Real. quedan 5 minutos, Ya. pero voy a aprovechar esto, voy a hacer cortito este testimonio. Es un testimonio real. Yo lo conozco de una fuente muy cercana porque fue parte también de un grupo y estoy hablando de un pastor, ¿ya? Un pastor, digamos, bueno, conocido en el ambiente donde nosotros nos movemos nada más, ¿ya? De Estados Unidos. Se casó, tuvo hijos. Cambió de estado, porque en Estados Unidos hay estados que son otro país, digamos, dentro del mismo Estados Unidos. Se cambió de estado por su profesión y en ese estado, siendo pastor, tuvo otro matrimonio. Se separó de este y se tuvo otro matrimonio. ¿Qué pasó? Que ahí conoció todo el trabajo misionero y en su oportunidad vino a Chile. Vino a Chile y resulta que en esa avenida de Chile, en este segundo matrimonio, vino a Chile y resulta que conoció a una hermanita chilena, le gustó y posteriormente se fue, pero se fue enamorado. El pastor se fue enamorado. Allá se divorció de la segunda y se fue a otro estado y en ese otro estado también tuvo una esposa, siendo pastor. Posteriormente pasaron tantos los años. Volvió a Chile. Adivinen con quién se volvió a reencontrar. Con la persona que había conocido en su juventud. Ajá. Se divorció de la tercera para estar con esta cuarta chilena. Y siendo líderes de una iglesia, siendo pastores de una iglesia. ¿Cuántos problemas no tuvimos ahí? Esa era una liviandad tremenda. Entonces, Claro. ¿te fijas? Pero espérate, después se separó de la chica. Y ahora se separó de la chilena. Se fue a Estados Unidos. No, Se pero fue a ahí Estados Unidos para ¿Te el acuerdas asunto el del día COVID. que se separó y tuvo guagua? Él Sí, no o era sea, guagua, ya es era la- matrimonios. Sí. Ya es la persona con el error, con la conciencia, por decirlo así, de seguir fallando y errando. Y restaurando, fallando y restaurando. ¿Cómo se dice? Prueba y... ¿Cómo? Ensayo y error. Fallo y error. Fallo y error. Fallo y error todo el rato. Y así concretó por lo menos como 5. Pero no, ahí. Bueno, lo 4, importante 5, es que el sí. divorcio no anula la gracia de Dios, Eso sí. porque no la anula. Evidentemente, yo tampoco estoy de acuerdo con que una mujer o un hombre sean agredidos, ¿verdad? Porque eso no es sano para nadie. Y obviamente con lo que estamos viviendo ahora de los femicidios y los suicidios y todo eso, obviamente yo no tampoco estoy y comparto esa situación, pero sí una reflexión a observar, no dejarte llevar por las emociones que muchas veces nos juegan en contra, ¿verdad? Sino pensar
de una manera racional con quién me estoy casando o con quién me estoy relacionando. Porque de allí parte. Y otra cosa muy importante es siempre hablarle a la familia, hablarle. Yo tengo una relación muy cercana con mi hermana y siempre hablo con mi hermana, siempre hablaba también muchas de estas cosas con mi mamá y eso me ayudó a mí en un punto. Y hoy por hoy también yo lo hago con mis hijas. Yo lo converso con ellas y con las personas que me rodean, al que le puedo hablar, al que no se ha casado todavía, siempre le digo, observa bien cómo es esta persona en su entorno familiar, con sus amistades, qué cosas le gustan, porque uno tiene que saber con quién se está relacionando. Exacto. Porque también tenemos que pensar de que cuando nosotros nos casamos es como dice la palabra, la muerte nos separe. ¿Verdad? Como dice el contrato, dice mi Parte del esposo. contrato, sí. Silvana, bueno, unas últimas sugerencias, ya nos quedan pocos minutos de este debate que hemos tenido, muy certero. Yo creo que Dios, yo creo en el matrimonio, creo en la restauración, creo que es algo que Dios ha planteado por la familia, creo que tenemos que hacer todo lo que tengamos a la mano para que eso no se destruya. Sabemos que hay etapas y cosas muy fuertes que mujeres no pueden seguir soportando, pero yo creo que todo parte desde el comienzo, de cuando nuestros hijos están pequeños, de la adolescencia, de dar un buen consejo, de los que los pastores estén involucrados dentro de las necesidades para poder formar matrimonio, de que cuando los adolescentes y jóvenes estén buscando a la persona idónea, no se vayan en un yugo desigual, sino que tomen la decisión con la persona perfecta que Dios. Dios nunca se va a equivocar, ¿cierto?, en el propósito que tiene para ti. Alberto. Claro, yo pienso que en este caso es como una especie de recomendación o sugerencia que quizás ante cualquier situación que el hombre o la mujer, nosotros permitamos que Dios participe, bueno, hasta lo imposible tiene su porqué y hasta lo imposible tiene su propósito. Yo digo que ante la falta de orientación desde la familia o las personas que se sientan solos, todo aquel que involucre a Dios en su vida, así sea, no por otro, sino por uno mismo. Por uno mismo. Puede tener oportunidades de corregir, de hacer las cosas correctamente y, bueno, de tomar las decisiones más correctas sobre su vida. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos en el día de hoy. Y nosotros como programa, también como canal de este Fuego Cruzado, queremos decirle que, claro, nosotros como programa estamos de acuerdo con el matrimonio. Creemos que eso es algo que instituyó el Dios para la sociedad. Que sea un último recurso, el divorcio, más bien que podamos optar por la orientación, y para eso tenemos un gran trabajo como líderes cristianos de que podamos entonces integrarnos fielmente a lo que la sociedad necesita. Así que muchas gracias, gracias también a ustedes que nos comentaron, sea parte también del próximo capítulo de este Fuego Cruzado, y por supuesto lo esperamos en la próxima. Así que agradecemos que nos haya acompañado y muchas gracias por ese link que nos dio en la campanita, y por supuesto comparta con sus amigos. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao, 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 chiquillos. Chao. Chao.